Hola jóvenes, ¿cómo están? Como parte del desarrollo del curso, en esta oportunidad les voy a explicar un breve resumen de lo que se va a desarrollar en el primer laboratorio del curso de transferencia de masa y energía. Entonces, la sesión número 1, vamos a tocar el tema de la propiedad de los líquidos. Objetivos: definir e identificar la importancia de las propiedades, densidad, viscosidad y tensión superficial en soluciones acuosas. Determinar la densidad, la viscosidad y la tensión superficial de líquidos puros y de soluciones. Estudiar la variación de las propiedades de los líquidos con el cambio de temperatura y luego con la variación de la concentración en caso de las soluciones. Determinar experimentalmente la relación de la densidad y la viscosidad con la concentración de algunas soluciones. Demostrar qué factores pueden modificar dichas propiedades. Saberes previos. ¿Qué es densidad? ¿Qué es viscosidad? ¿Qué es tensión superficial? Recuerden que los saberes previos es parte del debate antes de iniciar el desarrollo del laboratorio y obviamente también para un puntaje extra de la evaluación. Problematización. ¿Cuál es la importancia de las propiedades de los líquidos en la industria? Es una pregunta muy importante. Recuerden que todos los temas que se dan en el laboratorio es sobre todo aplicativo. Entonces, cada clase, como ya hemos visto anteriormente, siempre va a haber una problematización, la cual pues va a dar inicio a un debate sobre temas puntuales y cómo aplicarlos o cómo influyen dentro de un proceso productivo. Entonces, esta es la pregunta para el debate en el día de laboratorio. Logro de la sesión. Al término de la sesión, el estudiante determina la densidad, la viscosidad y la tensión superficial de soluciones. Obviamente ese es el objetivo principal de este tema. Como toda clase, como toda sesión, pues tenemos una motivación. Recuerden que ustedes pueden verlo también con anticipación para que durante el desarrollo de la práctica puedan, de repente, si tienen alguna pregunta, puedan hacerla o quieran acotar algo, también es muy importante. Recuerden eso, chicos. Desarrollo del tema. Propiedad de los líquidos. La densidad. Vamos a hablar primero de la densidad. La densidad, obviamente, es una propiedad intensiva. ¿Qué quiere decir intensiva? Que no depende de la cantidad de masa o materia en este caso. Entonces, es decir, si yo tengo 500 mililitros de agua, 1 litro de agua, 500 gramos de agua, 1 kilo de agua, 500 kilos de agua, 1 tonelada de agua, la densidad siempre va a ser la misma. Entonces, no depende de la cantidad de materia que está presente. Por eso se dice que es una propiedad intensiva. La materia se define la cantidad de masa o materia por unidad de volumen, la cual se puede expresar recordando las unidades de masa, kilogramos y el volumen en metro cúbico, o kilogramos sobre litro, o gramos sobre mililitro. ¿Correcto? Ya el resto depende de un factor de conversión. La densidad de los líquidos, por ejemplo, tenemos la densidad del agua, 25 grados Celsius, es de 997.13 kilogramos por metro cúbico. La densidad del etanol, 810 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Vamos a ver en clase también cuál es la influencia, ¿no?, de la temperatura con respecto a la densidad. Entonces, eso es prácticamente todo lo referente a densidad. Ahora, ¿cómo se calcula la densidad? Entonces tenemos las formas en esta imagen, las formas de medir la densidad. Si es un líquido, necesito la masa y su volumen. La masa del líquido entre el volumen que ocupa este líquido, podemos hallar la densidad. Si es un sólido, lo primero que tenemos que hacer es determinar la masa del sólido y hacer uso de una probeta con cierta cantidad de líquido
insertar el sólido dentro de la probeta con líquido y ese desplazamiento vendría a ser el volumen del sólido. Entonces, la masa del sólido entre el volumen que se ha desplazado al momento de ingresar el sólido dentro de la probeta con agua, podemos determinar la densidad del sólido. Y en el caso de un gas, pues llenar un recipiente, ¿no? En este caso puede ser una fiola, llenar cierta cantidad o un volumen de aire o de gas que se desea medir y obviamente tarar en la balanza, medir la masa y llenar con agua el volumen que puede ocupar. Entonces la masa entre el volumen podemos hallar la densidad. La viscosidad. La viscosidad, propiedad de los líquidos, es una propiedad, no, propiedad de los líquidos cuando presentan resistencia al fluir debido a la fricción entre sus moléculas y sus capas que la conforman. Entonces, eso es lo que es viscosidad. Es una propiedad de los líquidos cuando presentan resistencia al fluir debido a la fricción entre sus moléculas y sus capas que lo conforman. Por ejemplo, en el caso del aceite, hay una resistencia al querer fluir este líquido. Entonces, eso se debe, o eso, mejor dicho, vendría a ser la viscosidad. En el caso, por ejemplo, de la miel, ¿no? Entonces, eso determina lo que es viscosidad. La viscosidad de un líquido puede ser determinada midiendo su velocidad de flujo a través de un tubo capilar, que fue propuesto por Poiseuille, en el cual pues se estableció una relación, obviamente más que todo para tener el volumen a través de un capilar, relacionándolo con la viscosidad del líquido. Esto es este eta, que parece al n, el eta, al despejar al lado izquierdo el volumen pasa a dividir, podemos calcular la viscosidad. Poiseuille, prácticamente la expresión matemática que él determinó es solo válido para flujos laminares. Para flujos turbulentos, pues obviamente va a haber error, ¿no? Entonces no olviden eso, ¿no? La ecuación de Poiseuille para flujos laminares. Uno de los métodos para medir el coeficiente de viscosidad de líquidos es el método del viscosímetro de Ostwald. Es el método que vamos a emplear en laboratorio. Y ahí está el equipo. Es el viscosímetro de Ostwald. Entonces, para que ustedes conozcan ya el que vamos a utilizar en el laboratorio. Ahora, con respecto a la ecuación de Poiseuille, si se mantiene constante la presión, el radio y la longitud del capilar, la ecuación de Poiseuille se puede simplificar a esta expresión, donde hay una relación de viscosidades. Obviamente la viscosidad 1, densidad 1 y T1, que vendría a ser el tiempo, tiene que ser de una sustancia conocida. Entonces, al relacionarlo con la otra sustancia, vamos a conocer la densidad y el tiempo que tarda en fluir. Despejamos la eta 2 y calculamos la viscosidad de la sustancia que deseamos determinar con esta relación. Esta relación vamos a aplicar en el laboratorio. Tensión superficial. Con respecto a la tensión superficial, quiero que observen algo. Por ejemplo, tengo una molécula de agua en la parte media o inferior de un tanque, por decirlo así. Entonces, esta molécula siempre no es la única molécula de agua que está presente, hay varias moléculas. Entonces, ¿qué sucede? Como la molécula del agua, por el tema de los electrones libres, va a haber una fuerza resultante. Pero en este caso, como la molécula está rodeada de otras moléculas, esas fuerzas resultantes se anulan al ser la sumatoria de fuerzas, dando cero. Entonces, la fuerza en este punto es nulo, ¿no? En el punto A. En el punto B, observamos que una molécula está ya muy cerca a la superficie del agua, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que en este caso, las moléculas ya no va a haber anulación de fuerzas ya, porque hay una parte que está fuera del líquido. Entonces, por ejemplo, ahí lo que va a suceder
al haber un desequilibrio de fuerzas, obviamente la fuerza resultante no va a ser cero, entonces va a haber una cierta fuerza, una fuerza muy pequeña. Luego vamos a ver por qué. Y en toda la superficie del líquido, obviamente la fuerza resultante es más grande, ¿no? Porque las moléculas prácticamente están tratando de salir de la interfaz de la parte líquida. Entonces, recordemos, debido a los enlaces del puente de hidrógeno, va a haber una atracción y esa fuerza es mayor, como podemos observar acá. Entonces, en la superficie la fuerza es mayor que la fuerza resultante entre las moléculas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que al ver una fuerza resultante hacia la parte inferior, va a generar una tensión entre molécula a molécula que se encuentra en la superficie. Y eso es, prácticamente vendría a ser la tensión superficial. Y al ver una tensión o al existir una tensión en la parte superficial, debido a la fuerza que siempre tiende a ir al fondo por un tema de la atracción entre moléculas, o mejor dicho, cargas, entonces va a generar una tensión, porque fuera del líquido no hay con quién, la molécula no tiene con quién compensar la fuerza. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la fuerza va a tender siempre al interior del líquido. Y las moléculas que están superficiales van a tener a contraerse, ¿no? Perdón, va a existir una tensión entre ellas, ¿no? Lo que genera, o vendría a ser lo que se le llama, pues, la tensión superficial. Esta imagen nos muestra mucho mejor. Por ejemplo, en la parte interna les había mencionado que cada molécula está rodeada por otra y las fuerzas se compensan, ¿no? La fuerza resultante vendría a ser nula. Ahora, en la parte ya superficial, vuelvo a repetir, las moléculas tienden a unirse, ¿no? Entre ellas, pero ¿qué sucede? Como en la parte fuera del líquido no hay moléculas de agua, entonces lo que va a suceder es que la resultante de estas moléculas va a tender hacia el seno del líquido. Lo que va a lograr o lo que va a generar es que se genere una tensión entre la superficie eh, del líquido, ¿no? Entonces, con ello, lo que va a suceder ahí es que al existir una tensión, va a ser como si fuera una cama elástica, ¿no? Por eso es que hay objetos o insectos que pueden flotar sobre el agua, por el tema de la tensión superficial. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la tensión superficial? Este caso, por ejemplo, imaginemos la fuerza, como le dije, tiende al medio, al centro, ¿no? Al seno del líquido. Y, por ejemplo, si cogemos una determinada película de agua, cuya distancia es d, y hay un desplazamiento hacia el fondo o hacia la parte interna, delta de x, podemos decir que la fuerza que va al fondo por delta de x va a ser igual a la energía por unidad de área por el área de toda esa película líquida, donde la energía por unidad de área se le conoce como tensión superficial. Ahora, esta delta de S, que es el área, vendría a ser la distancia por delta de X, donde al reemplazarlo vamos a obtener también que la tensión superficial es igual a la fuerza sobre 2 veces la distancia o el diámetro, ¿no? De la película. Por lógica y en base a la matemática, si esta distancia o diámetro de la película es menor, la tensión superficial va a ser mayor. Pero si la distancia es mayor, la tensión superficial va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante saber también o analizarlo desde el punto de vista de la matemática.
En conclusión, o en base a lo que es la tensión superficial, podemos decir que es la energía requerida para aumentar el área de la superficie en una unidad. Para aumentar el área de la superficie en una unidad, ¿no? La energía necesaria para aumentar el área. Otro, se afirma que es una fuerza que se opone al aumento del área del líquido. Es una fuerza que se opone al aumento de área. Si se aumenta el área del líquido, la tensión superficial es menor, como les dije acá. Pero esta fuerza que se opone al aumento se le llama tensión superficial. Muy bien. Bueno, dentro de la propiedad de los líquidos, acá algo muy importante, cómo es que la temperatura influye, ¿no? Con respecto a la densidad. Obviamente observamos que conforme aumenta la temperatura, la densidad disminuye. La viscosidad, igual. Conforme aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye. Y como aumenta la temperatura, la tensión superficial disminuye. Entonces, son propiedades intensivas que dependen de la temperatura, más no de la cantidad de materia. Estas tres propiedades. Bueno, tenemos una actividad grupal que se va a desarrollar en clase. En conclusión, en base a los temas desarrollados, se concluye que la densidad de un líquido depende de la temperatura y la densidad de las soluciones depende de la concentración. La viscosidad de un líquido disminuye con el aumento de la temperatura. Las fuerzas de mayor magnitud entre las partículas de un líquido aumentan la tensión superficial. Es lo que les comentaba. Mientras más atracción haya, la tensión superficial va a ser mayor. Mientras menos atracción, la tensión superficial va a ser menor. El agua tiene alta tensión superficial por los múltiples enlaces de puente de hidrógeno de la molécula. Obviamente todo ello lo vamos a ver también en la pizarra con una serie de diagramas, lo cual va a permitir una mejor comprensión de estas propiedades. La asignación para casa, que hay que desarrollar el punto 5 del laboratorio 1, que está en la página 21, y la bibliografía respectiva. Obviamente, este primer laboratorio eso es un complemento de los temas que ustedes han visto en el segundo ciclo, de propiedades del agua. Pero a pesar de ello, en base a la explicación que acabo de hacer en la diapositiva, vamos también mediante gráficos explicar en clase para que ustedes puedan comprender mucho mejor. La idea es que entiendan el principio de cada una de estas propiedades y cómo influye dentro de un proceso industrial. Obviamente tiene mucho que ver. Por eso es que hay sustancias que tienen, por ejemplo, temperatura de ebullición mucho menor que otras, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el agua hierve a 100 grados Celsius a una atmósfera y por qué el alcohol hierve a 78, ¿no? Entonces, obviamente va a depender de una de estas propiedades. Y eso lo vamos a tocar en el día de clase que tengamos en laboratorio. Bien, chicos, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribirme. Muchas gracias.